Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 551. Se necesita autoridad. Aunque solo era un caza espacial, de alguna manera no era pequeño en tamaño. La longitud del cuerpo del caza espacial había alcanzado los 230 metros, mientras que sus alas medían una longitud de 120 metros. Sin tener en cuenta varios tipos de ojivas, el peso cuando despegó el caza espacial había superado las 12.000 toneladas. Cuando estaba completamente cargada, podría alcanzar un peso de 15.000 toneladas. Era una mini nave espacial de doble uso. Ya que era un caza espacial no tripulado, uno no tendría que preocuparse de que estuviera sobrecargado. Por lo tanto, independientemente de su sensibilidad o su rendimiento de aceleración, estaban mucho más allá de las naves espaciales reales. Su potencia de fuego era una excepción. Por supuesto, esto solo era aplicable a la nave espacial real. La guerra ha comenzado justo cuando el oponente había sido descubierto. El sistema de inteligencia artificial equipado en el caza espacial más cercano a la nave espacial pronto podría detectar su objetivo. Después de unos 10 nanosegundos, el oponente se había establecido como el objetivo a matar mediante la identificación de características, la verificación de mensajes y una variedad de técnicas de identificación. La ubicación del oponente había sido estimada rápidamente. Al momento siguiente, un haz de rayos gamma de alta potencia brotó de la boca del caza espacial y disparó hacia el frente a la velocidad de la luz. A una distancia de más de 10.000 kilómetros, ya se consideraba un ataque a quemarropa para una guerra interplanetaria real. Las armas electromagnéticas, incluyendo láser y rayos gamma, tomaron solo 0.1 segundos para golpear el objetivo. El cañón de rayos gamma era un arma estratégica que imitaba la capacidad de la bestia interestelar. Desde que fue inventado, fue el arma más fuerte humana aparte de la bomba de antimateria. Dado que la velocidad de la anterior estaba siendo restringida, no era práctico utilizarla. Esta última fue el arma más efectiva para usar cuando se involucró en una guerra interestelar. Gracias a la investigación continua realizada a lo largo de los años, el arma se mejoró y optimizó constantemente. A medida que su tamaño se hacía cada vez más pequeño, el tiempo necesario para la transmisión de energía se había reducido instantáneamente y, al mismo tiempo, se hacía cada vez más fuerte. Originalmente era un gran cañón que solo era adecuado para ser utilizado como un arma estratégica y ahora era un caza espacial. Además, un arma de tipo velocidad podría viajar a la velocidad de la luz, a menos que la detección pudiera realizarse a la velocidad superluminal. De lo contrario, una vez que se estaba disparando, era imposible detectarla. Nadie podía evitarlo de antemano. Cuando se descubrió, solo había dos posibilidades. La primera sería que había perdido el objetivo o superado su objetivo y la segunda posibilidad sería que lograra golpear el objetivo. El último buque de guerra de los glacianos tuvo mala suerte ya que pertenecía a este último. El cañón de rayos gamma golpeó la sección de la cola de la nave de guerra. Parte de la energía se estrelló contra la armadura de la nave espacial glaciana, dando como resultado un brillo que fue cientos de veces más brillante que la luz solar. Una pequeña porción de la energía había penetrado directamente a través de la armadura y explotó dentro de la nave de guerra. Había hecho una cantidad significativa de daño. Todos los dispositivos electrónicos que están equipados en la nave espacial explotaron. La nave espacial estaba apagando el fuego y, al mismo tiempo, cientos de glacianos se derrumbaron antes de que pudieran reaccionar. Después de 0,3 segundos, otra nave espacial glaciana se unió a la guerra. Sin embargo, fue la última vez que tuvo resultados tan gloriosos. Cuando el segundo rayo de rayos gamma estaba siendo disparado, el caza espacial estaba siendo completamente ahogado por un láser de alta potencia. ¿Quién puede decirme qué está pasando? El comandante glaciano gritó. Los glacianos se había estado preparando para el viaje durante unos 10 años. Solo lograron construir una flota tan increíble poniendo su máximo esfuerzo. Solo tenían 12 flotas en total. Acaban de aparecer y en un instante habían perdido una sexta parte de ellos. Era una ironía que solo fueran atacados por una mini nave de guerra. ¿Cómo podría ser posible? Independientemente de cuán talentosos fueran los humanos y de lo bien que estuvieran preparados mentalmente para que algo malo pudiera suceder, no podían creerlo. La realidad era cruel, pero, sin embargo, sucedió frente a ellos de una manera sangrienta. Mirando la pantalla que mostraba dos de las naves espaciales que habían perdido contacto, tembló un poco y sintió escalofríos hasta los huesos. Se estremeció al ver una mini nave de guerra con un poder de ataque tan inmenso y podría alcanzar tal estándar tecnológico. Tuvo que evaluar de nuevo la capacidad humana. Quizás los glacianos se equivocaron al liberar un demonio que a su vez los había destruido. Cuando el comandante los interrogó, el rostro de todos los glacianos palideció y permaneció en silencio. Inicialmente tenían una mentalidad de que podían derrotar fácilmente a los humanos.
Ahora parecía que un cuchillo afilado había atravesado su corazón. Era una brecha psicológica enorme y, aparentemente, sentían que todo era poco realista. El oponente con el que se encontraron ahora ya no era una oveja que uno pudiera pisotear. En cambio, era una bestia feroz. En ese momento, la sirena de advertencia se abrió paso a través de la atmósfera serena dentro de la cabina de control. Se detectó un gran número de mini naves de guerra desconocidos. Número de naves espaciales, 999. Se descubrió una fuente de energía. Está a 30.000 kilómetros de la nave espacial más cercana. Se descubrió la fuente de energía. Está a 10.000 kilómetros de la nave espacial más cercana. La fuente de energía es descubierta. El sistema de inteligencia artificial lo dijo con un tono neutro. El comandante Glaciano estaba asustado hasta el punto donde su cuero cabelludo estaba adormecido. Luego se puso de pie e instruyó en voz alta: activa el sistema de armas. Apunta al objetivo y mátalos a todos. Comandante, basado en el análisis de la situación, no hay hostilidad en el oponente. No se considera un contraataque de autodefensa. Es un acto de declarar una guerra. De acuerdo con la cláusula de poder de guerra número 3, antes de declarar una guerra, una autoridad tiene que ser otorgada por el jefe supremo del Estado. Por favor, envíe su solicitud lo antes posible. El comandante Glaciano se quedó atónito al oír eso. Su cuerpo se sacudió un poco. ¿No pudiste descubrir que han comenzado a atacarnos? Estaba suprimiendo su ira. Lamento informar que no hay pruebas suficientes para demostrar esto. Le sugiero que obtenga una autoridad lo antes posible. El sistema de inteligencia artificial respondió: similar a los humanos o como otra criatura de alta inteligencia estaría al tanto de un sistema de inteligencia. La aparición de la inteligencia artificial había puesto a los glacianos en alerta. Sin lugar a dudas, los glacianos se habían vuelto incluso más cuidadosos, especialmente con respecto al uso de armas en la nave espacial, estableciendo muchas restricciones y las reglas las restringían. Todo era tan rígido como las máquinas. Como una civilización estable pero madura, el poder de los militares tenía que ser equilibrado, especialmente cuando una parte todavía tenía el control sobre la nave espacial más avanzada de la civilización. Era extremadamente arriesgado. Si uno fuera ambicioso, el poder político de toda la civilización glaciana se podría arruinar. Además, el análisis realizado antes de emprender el largo viaje había demostrado que el viaje sería menos arriesgado, ya que ¿quién esperaría que una civilización que ni siquiera podía abandonar el planeta hace 10 años pudiera amenazar a las poderosas flotas? En comparación con los humanos, la persona detrás de quien controlaba una flota tan poderosa era la mayor amenaza para ellos. Tenían que ser particularmente conscientes de esa persona. Antes de la partida, no se le concedió un poder interino para declarar la guerra. No descubrió los inconvenientes de la regla en el pasado. Los glacianos habían logrado la paz mundial por más de 500 años. Incluso cuando se declaraba una guerra, solo habría una violencia doméstica de bajo nivel. Ocurrió solo una vez hace 200 años cuando existía la necesidad de utilizar los vehículos aéreos en el planeta. El problema se había resuelto después de unos días. No tenían experiencia en una guerra interplanetaria. No tenían ninguna razón para declarar una guerra, ya que no tenían oponentes. Por lo tanto, solían relajar su vigilancia contra la guerra y carecer de conciencia de la guerra. El largo viaje que hicieron a la Tierra anteriormente fue su primera vez. Debido a la gran diferencia en habilidades, no requirió mucho de su esfuerzo y estado de alerta, ya que el gobernador prestó más atención a la potencialidad humana para amenazarlos en lugar de a sus capacidades. La nave espacial número 5 es atacada por una nave espacial de un modelo desconocido y ha perdido contacto. De acuerdo con las leyes de defensa personal, active el sistema de defensa, el objetivo ha sido destruido. Una mala noticia se escuchó de nuevo viniendo del sistema de inteligencia artificial. Se sobresaltó. El ambiente en la cabina de control era pesado. Se estremeció e inmediatamente recobró los sentidos. En este momento, no tenía sentido discutir con el sistema de inteligencia artificial. Además, una vez que el sistema de inteligencia artificial había tomado su decisión, los cambios no se harían incluso después de discutir con él. Rápidamente ordenó: inmediatamente active el modo de vuelo de la unidad Warp y navegue a la velocidad superluminal. Al mismo tiempo, por favor, comuníquese con la oficina del director. Estaba apretando los dientes cuando pronunció su última palabra. Seguiré sus instrucciones. Al momento siguiente, la nave espacial tembló un poco y comenzó a moverse con toda su fuerza. La fluctuación del espacio se hizo más intensa y comenzó a acelerarse. Todos los glacianos contuvieron la respiración y su corazón latía rápido. Tenían miedo del futuro desconocido. El ambiente en la sala de control se puso tenso y opresivo. Había una cosa buena sobre el modo de vuelo de la unidad Warp y también podría ser un inconveniente. Podría detenerse instantáneamente sin inercia, pero llevaría mucho tiempo acelerar.
Los haces de luces aparecerían enfrente de la nave espacial o en la parte trasera de la nave de vez en cuando. El corazón de los glacianos latía rápido, ya que temían que, al momento siguiente, su nave espacial experimentaría lo que les había ocurrido a las naves espaciales anteriores. Capítulo 552. Inseguro. Comprometerse de nuevo con los humanos había sido una tragedia total para los glacianos. Antes de que las flotas comenzaran a viajar a la velocidad de la luz, ya habían perdido 4 flotas en un largo periodo de 3 horas. En la sala de mando de guerra de la ciudad espacial, cuando las escenas de la guerra se sincronizaron con los cazas espaciales, toda la sala se llenó de emoción y muchas de sus caras se enrojecieron. La mayoría de ellos estaban siendo pesimistas sobre la guerra antes de que comenzara. Los glacianos fueron los maestros de los humanos hasta cierto punto. Los seres humanos aprendieron su tecnología y todo de los glacianos. Los humanos partieron de una imitación y pronto estuvieron más allá de las capacidades de los glacianos. Sin embargo, no tenían la suficiente confianza ya que su mejora se comparaba con la tecnología que los glacianos habían desarrollado hace unos 60 años. El objetivo de la humanidad era alcanzar a los glacianos y se había hecho mejor de lo esperado. Todos estaban decepcionados y deprimidos, especialmente cuando la flota glaciana estaba tomando ventaja en la guerra al acercarse a la estrella de Barnard de una manera que estaba más allá de la imaginación. Fue una victoria dramática, a pesar de estar más allá de las expectativas de uno, aunque de alguna manera se habían basado en la suerte, todavía había aumentado su confianza. Entonces se dieron cuenta de que los glacianos no eran tan poderosos como uno podría imaginar. Dejando de lado que podían viajar a una velocidad superluminal, su nave de guerra era incomparable para la nave de guerra humana. Además, estaban confundidos y también aliviados de alguna manera cuando la flota glaciana no tenía idea de qué debían hacer tan pronto como comenzara la guerra. Significa que solo hemos perdido 3 cazas espaciales y, a su vez, hemos logrado destruir 4 de sus buques de guerra. En cuanto a los resultados impares, Vigiampin estaba confundido. Los resultados de la guerra se habían verificado varias veces y confirmaron que era cierto. De lo contrario, habría dudado de su fiabilidad. ¿Fue porque los humanos eran demasiado fuertes o quizás los glacianos eran demasiado débiles? Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en particular, pero el juicio previo es que podría haber un problema entre los comandantes que hizo que no entraran en el estado de guerra. Un oficial explicó, sin embargo, sus naves de guerra son más débiles. No pueden defenderse contra nuestro cañón de rayos gamma. Los rayos gamma tenían un alto poder de penetración. Sin embargo, los átomos de metales pesados podrían defenderse de la penetración efectiva de los rayos gamma. Los buques de guerra humanos estaban equipados con múltiples capas de aleaciones avanzadas de oro. Era imposible para un caza espacial destruir una nave de guerra a través de un sistema de protección contra la penetración. Aparentemente, los buques de guerra glacianos no tomaron las medidas de precaución adecuadas para evitar eso. Así era la tecnología. Cuando hubiera un escudo, habría una lanza. No había ninguna habilidad que pudiera luchar contra todo. En ese momento, se escuchó una alarma proveniente de la sala de comando de guerra. El sistema de detección de ondas espaciales había descubierto que había un cambio drástico en su trayectoria de vuelo. Todo causó un gran revuelo en la sala y, por lo tanto, todos estaban prestando mucha atención a los cambios ocurridos en el punto de luz. Parecía que el punto de luz que representaba a la nave de guerra glaciana viajaba en una trayectoria de curvatura. Gradualmente dio un gran giro y pronto, volvía a la dirección de donde venía. Vigiampin se quedó atónito y preguntó en duda, ¿qué están haciendo? El oficial también estaba desconcertado. El acto de los glacianos estaba más allá de la comprensión. Abrió la boca y murmuró, podría ser una estrategia extraña. Por supuesto, esa no era la estrategia de los glacianos. Era porque todavía no se les había otorgado autoridad y, por otro lado, después de haber sido derrotados anteriormente, tenían que tener mucho cuidado. Si se decía que la guerra había hecho que los humanos estuvieran emocionados y felices, lo que quedaba para los glacianos era el nerviosismo y la alerta. La confianza que tenían antes de la guerra se había desvanecido. Estos son el mapa de distribución de defensa humana y la ciudad espacial que se encuentra en la órbita del planeta rocoso. Los detectamos antes de viajar a una velocidad superluminal. En una gran pantalla holográfica se mostraba una compleja red de defensa. Eran como estrellas dispersas por todo el espacio infinitamente grande. Todos los altos directivos que participaron en la reunión se quedaron atónitos mientras miraban la pantalla porque consideraban que era increíble. La cantidad de instalaciones de defensa disponibles era inferior a la que tenían los glacianos, pero eso se esperaba ya que las suyas se construyeron en el transcurso de cientos de años. Como no habían encontrado ningún enemigo durante un largo periodo de tiempo, rara vez estaban involucrados en asuntos militares. La mayoría de las instalaciones de defensa espacial estaban desgastadas por antigüedades que se habían construido hace más de 10 años.
Pero ¿cuánto tiempo se quedaron los humanos allí? Hace solo unos 20 años que perdieron el contacto con la nave espacial que realizó un largo viaje. Incluso si la nave espacial comenzó a viajar a toda velocidad para salir del sistema solar, habría tardado unos 12 años en hacerlo. Dicho esto, se habían alojado allí durante un máximo de 8 años. Siendo realistas, ese periodo de tiempo sería mucho más corto. Su tecnología es bastante avanzada. Hasta cierto punto, han superado nuestra tecnología. El personal militar glaciano continuó y su rostro se volvió grave. Están utilizando un cañón de rayos gamma superpotente que está más allá de la comprensión. La defensa de nuestra nave espacial es tan débil como una delgada capa de hojas de hierro. Es incapaz de defenderse contra eso en absoluto y, sin embargo, esto es simplemente el arma de su mini nave de guerra. Incluso han construido 3 grandes buques de guerra. Están en la posición de nuestra trayectoria original. Es obvio que pretenden bloquear nuestro camino. La pantalla cambió de nuevo. La gente estaba aterrorizada por los grandes buques de guerra. Eran tan suaves y brillantes y no había juntas de empalme, lo que indicaba que tan poderosa era su capacidad industrial. Todos permanecieron en silencio en la sala de reuniones. Muy bien, el análisis se detendrá aquí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna solución? Discutámoslo, el comandante glaciano dijo mientras trataba de ocultar su ansiedad y su ira. En este momento actual, estaba decepcionado por la burocracia que lo había enredado. No se le había otorgado la autoridad para declarar una guerra hasta ahora. Por supuesto, no podía admitir que había subestimado al enemigo, ya que nadie esperaría que cuando aún estuvieran a 3.5 años luz del planeta más cercano, aproximadamente 90.000 millones de kilómetros, utilizando el cinturón de Kuiper como estándar, el radio del sistema solar era 15.000 millones de kilómetros, en la región exterior de la galaxia, que era absolutamente una zona de seguridad, se encontrarían con las Fuerzas Armadas humanas. De acuerdo con su plan original, se someterían a un breve mantenimiento allí y también recopilarían cierta información. Luego procederían a matar a todos los humanos con facilidad. No fue su culpa. En cambio, los glacianos habían subestimado la capacidad de los humanos. La raza humana era aterradora. Habían perdido la guerra y no habían podido destruir a la raza humana. En menos de 10 años, los humanos se vengarían de los glacianos. Afortunadamente, no era que no pudieran hacer retroceder las cosas. Gracias a la técnica del motor warp, la iniciativa quedó en manos de los glacianos. Al mismo tiempo, era una técnica que poseía un poder destructivo aterrador. Incluso si se desató, la defensa humana todavía colapsaría. Sin embargo, no tenía idea de por qué tenía un sentimiento tan fuerte de inseguridad. Era como si esa fuera la alerta temprana de un desastre. Parecía que había una fuerza motriz, instándole a abandonar este lugar inmediatamente. En el mismo momento, Lo Yuan era como un alma, colgando en el espacio oscuro que estaba a cientos de millones de kilómetros de distancia de la nave espacial glaciana. Debido al fondo oscuro, parecía que su cuerpo se había fusionado con la oscuridad. Su visión había sido reajustada y su sensibilidad anterior había sido restaurada. Miró a la nave espacial glaciana en silencio como si estuviera pensando profundamente. Capítulo 553. Comprometiéndose por segunda vez. Con el poder actual de Lo Yuan, tal guerra ya no podía provocarlo. Cuando entró en el estado de trascendencia, era capaz de impedir que los glacianos viajaran con un motor warp en solo un segundo y, al mismo tiempo, también podría hacer que se descompongan en átomos. Sin embargo, resistió su impulso de actuar impulsivamente. Esta guerra era muy parecida a un bautismo de sangre y fuego para los humanos. Era una prueba para ellos, alcanzando el estatus de civilización interestelar desde la civilización planetaria. Independientemente de si fue una victoria o una derrota, aún sería una experiencia valiosa para los humanos. Justo en ese momento, Lo Yuan levantó la cabeza, mirando las naves espaciales glacianas que permanecían en el aire mientras eran atacados por los cazas espaciales humanos. Al momento siguiente, se teletransportó y apareció junto a una de las naves espaciales. En la nave espacial aerodinámica, había signos evidentes de que había sido atacada por el cañón de rayos gamma de un caza espacial. Los arañazos se formaron después de que se fundiera por la alta temperatura y se condensaran justo después. Parecía una onda congelada grabada en su superficie. Toda la información de la nave espacial se derramó en la mente de Lo Yuan con solo una mirada. La armadura de la nave espacial estaba hecha con un metal avanzado que había sido comprimido a una relación de aproximadamente 25. Era más débil que el metal utilizado normalmente por las naves espaciales interestelares humanas que había sido comprimido a una relación de 30. Sin embargo, el nivel de energía del caza espacial difícilmente podría atravesar la armadura de la nave espacial glaciana. El grosor de la armadura de la nave espacial había alcanzado unos 50 metros,
pero el cañón de rayos gamma solo logró fundir unos 10 metros. El principal impacto provino del poder de penetración de los rayos gamma. Pronto, Luo Yuan entró en la nave espacial. Inmediatamente bloqueó su sentido del olfato cuando un olor acre llegó a su nariz cuando entró. Estaba lleno de humo y todo estaba quemado. Muchas de las partes seguían ardiendo y de vez en cuando aparecían relámpagos. Parecía que se había producido una explosión de una bomba nuclear y ya no podía ver el aspecto original de la nave espacial. Luo Yuan agitó su mano. Todo el humo y las llamas desaparecieron en un instante. Como fue destruido por el rayo gamma, la mayoría del equipo fue dañado. Sin embargo, de alguna manera se sintió familiarizado con el diseño interno de la nave espacial. La tecnología humana y la tecnología glaciana se derivaron en cierta medida del mismo origen. La nave espacial humana fue construida refiriéndose a la nave espacial de primera generación de los glacianos. Tal vez los humanos necesitarían pasar alrededor de 100 años para un cambio significativo en la tecnología donde las huellas de la tecnología glaciana desaparecerían por completo. La nave de guerra humana se parecía más a una nave de guerra, mientras que la nave de guerra glaciana parecía una nave espacial de doble uso. Era grande y espaciosa. Sin embargo, habían desperdiciado el espacio que tenían. Esto no sucedería en la nave de guerra humana ya que el espacio se usaría de manera efectiva para prepararse para la guerra. Una gran cantidad de celdas de combustible que eran tan altas como rascacielos, innumerables hornos de fusión, casi todos los espacios vacíos se usaron para prepararse para la guerra. Tal vez fue porque nunca habían encontrado ningún peligro, la nave espacial glaciana parecía bastante pacífica. Sin embargo, los humanos nunca habían dejado de participar en guerras desde el apocalipsis. Estaban luchando por sobrevivir incluso después de dejar la Tierra. Durante la evacuación, se estaban preparando para la guerra también. Luo Yuan estaba celoso al recordar esto. Tal raza no estaba calificada para existir en el universo. Los glacianos solo habían viajado una distancia de 2 años luz y luego regresaron. Cuando la guerra volvió a suceder después de que los humanos tomaron la iniciativa por primera vez, se convirtió en una batalla unilateral. Innumerables haces de energía de alta densidad atravesaron el espacio, pero no pudieron alcanzar el objetivo. Los glacianos habían renunciado completamente al ataque del sistema de armas. Se apresuraron hacia ellos con solo su unidad Work. Un día y medio después, una de las naves espaciales humanas pasó y se detuvo al instante. Afortunadamente, la distancia entre las 3 naves espaciales era lo suficientemente grande como para que no todas fueran destruidas. Sin embargo, no tenía sentido. Cuando el oponente no fue identificado y no se pudieron realizar ataques, independientemente de cuántas naves espaciales quedaran, todas serían inútiles. Además, los Glacian obviamente habían aprendido una lección, ya no estaban volando en línea recta, comenzaron a volar en una trayectoria de curvatura, lo que dio como resultado que la probabilidad de golpear al objetivo por suerte sea aún menor. Todos los sistemas de armas ya no pueden identificar, estimar o determinar con precisión la ubicación del objetivo. Todos los enfoques se volvieron inútiles al encontrar una nave espacial que volaba a una velocidad superluminal. Los humanos solo podían confiar únicamente en la suerte. Pronto, la flota glaciana voló por el fuerte situado en la región más alejada a una velocidad aterradora, en dirección a la ciudad espacial. El sistema de defensa espacial no significó nada para la nave espacial glaciana y se formó un agujero cuando penetró a través de él. En ese momento, en el buque insignia humano que todavía estaba en la región exterior de la estrella, Hou Sugen presionó el botón principal de lanzamiento del cañón. Había una gran capa de sudor en su frente debido a que el arma en la nave espacial había sido cambiada al modo manual por él. Inicialmente, quería atacar a la nave espacial glaciana con su instinto. Sin embargo, estaba desesperado porque no importaba cuánto intentara capturar el momento adecuado, su capacidad de sentir con su instinto parecía haber desaparecido. Descubrió que su instinto no haría nada al encontrarse con una nave espacial que viajaba a una velocidad superluminal. No está funcionando, todavía no está funcionando. El sudor goteaba de su frente y estaba estresado. Estaba a punto de sufrir una crisis mental. Llevaba más de medio día sentado en su asiento. Sin embargo, no se atrevió a presionar el botón. Al ver que la nave espacial glaciana se alejaba más de ellos y la posibilidad de atacarlos era cada vez más pequeños, decidió confiar en la suerte. Una aura opresiva se extendió instantáneamente y los cuerpos de las personas que estaban en la sala de control se pusieron rígidos. Su mente se quedó en blanco. Hou Sugen sintió que algo estaba mal, luchando por volver la cabeza. Como un hombre oculto evolucionado con un sentido único, su voluntad fue considerada fuerte, ya que apenas había logrado mantenerse consciente. La puerta de la cabina que había sido cerrada con llave, se abrió por sí sola. Una figura que parecía un espíritu caminaba gradualmente hacia ellos. Su cuerpo tembló un poco tan pronto como vio la cara de la figura. Entonces perdió sus sentidos. Se sintió extraño ya que la figura tenía un extraño tono de piel que no parecía humano. Estaba aturdido y no podía pensar.
No había ninguna advertencia del sistema de inteligencia artificial, eso quería decir si estaba en la tripulación de la nave espacial. Hou Sugon pudo sentir que la persona lo miró, se levantó y se hizo a un lado como un sonámbulo, como si todo fuera razonable. La persona que entró fue Lo Yuan. Podía aceptar fallos y lesiones. Sin embargo, no tenía sentido participar en una guerra unilateral. La guerra debe terminar en la ciudad espacial. Su hijo adoptivo estaba estacionado en la ciudad espacial y tuvo que evitar que las cosas sucedieran allí. Lo Yuan se sentó y vaciló por un momento. Después de un corto tiempo, desactivó la capa de plasma en su frente. Cuando la capa desapareció, su visión en 4 dimensiones fue lanzada. Se sintió mareado, pero logró adaptarse muy rápidamente. Una escena grande y clara de 4 dimensiones apareció en su mente. La flota glaciana se podía ver claramente. Capítulo 554. La guerra ha terminado. Tan pronto como regresó a sí mismo, tal vez fue porque su conciencia había estado luchando constantemente con el océano de datos en su mente o porque no se había utilizado durante un largo periodo de tiempo y se había estado acumulando, la voluntad de Luo Yuan había mejorado en cierta medida. En un corto periodo de tiempo, su voluntad había logrado 30 puntos. Justo en ese momento, incluso si su visión en 4 dimensiones había sido activada, incluso enfrentando la invasión de una gran cantidad de información, su voluntad seguía siendo tan estable como una roca. Por supuesto, después de un largo periodo de tiempo, era inevitable que la mente de Luo Yuan estuviera retorcida y afectada, ya que sería un proceso de invasión lento. Se asimilaría secretamente dentro de su mente y, a su vez, podría torcerlo cuando no estaba consciente de ello. Él no sería capaz de sentir que sucedía en absoluto. Sin embargo, gracias a sus 30 puntos de voluntad, logró mantenerse consciente por un corto periodo de tiempo. Durante este periodo de tiempo, los cálculos se habían hecho. Tan pronto como se activó su visión en 4 dimensiones, la visión de Luo Yuan pareció haber abandonado la nave espacial. Su vista había ido mejorando sin cesar, de una manera en que uno miraba desde una altura, mirando al mundo entero. Además, su visión no dependía de la luz. Era la verdadera definición de detección de velocidad superluminal, ya que su visión podía ser testigo de todo casi al mismo tiempo. Se percibió casi al mismo tiempo, ya que todavía habría un ligero retraso con su visión en 4 dimensiones. Incluso para una velocidad que estaba más allá de lo superluminal, el retraso sería de unos pocos segundos, dado que la distancia se medía en unidades de años luz. Antes de que interfiriera con la guerra, Luo Yuan primero hackeó el sistema de inteligencia artificial de la nave espacial. Luego hackeó en secreto la plataforma de control del sistema de defensa que se instaló en la ciudad del espacio a través del sistema de comunicación cuántica en la nave espacial. Mientras miraba hacia la flota glaciana, los pensamientos estaban cambiando rápidamente en su mente. Innumerables escenas de predicción pasaron rápidamente por su mente. Si tuviera que fusionar todas las escenas de predicción que pasaron por su mente en un segundo, sería una reproducción que se podría ver durante varios años. Al momento siguiente Luo Yuan obtuvo los resultados deseados. Luego presionó el botón. No actuó rápidamente, y uno podría incluso decir que estaba actuando lentamente, como si no estuviera involucrado en una guerra sino en un juego. No esperó los resultados y pronto, miró a la próxima nave espacial. Incluso el cañón que estaba más cerca de la nave espacial solo aparecería después de unos minutos. Actualmente, el centro de comando de guerra de la ciudad espacial era un desastre donde el terror había llenado la sala. A pesar de estar dentro de las expectativas humanas y la capacitación que se les dio particularmente para este escenario, cuando en realidad estaba sucediendo, todavía se sentían impotentes y sin esperanza. Con la tecnología humana actual, serían incapaces de atravesar tal ataque. Todo el proceso del sistema de defensa espacial humano comenzó desde la detección de un objetivo, la emisión de instrucciones de disparo, el almacenamiento de energía y el lanzamiento de un ataque para disparar al objetivo. Todo el proceso altamente intelectualizado requirió solo 0.1 segundos. A pesar de ello, no fue del todo exacto decir que solo requirió 0.1 segundos, ya que cada vez que se disparaba un disparo, el tiempo necesario fluctuaba debido a ciertos factores. Sin embargo, el sistema de control de encendido realizará automáticamente un ajuste. La diferencia en el tiempo nunca superaría los 100 nanosegundos. Sin embargo, al enfrentarse a un objetivo que estaba muy lejos e incluso moverse a una velocidad superluminal, además de que se desconoce la posición exacta del objetivo, la probabilidad de golpear el objetivo era 10.000 veces más baja que ganar una lotería. Desde que comenzó la guerra, los ataques habían sido lanzados por humanos miles de veces.
Sin embargo, ni siquiera un solo buque de guerra glaciano había sido destruido. Bi Jianping estaba mirando la pantalla tridimensional central en trance. El punto de luz que representa a la flota glaciana se acercaba a la ciudad del espacio rápidamente. Sus ojos se habían vuelto opacos. Los humanos no detuvieron su contraataque. A medida que los buques de guerra glacianos se acercaban a la ciudad espacial, los ataques realizados también se habían vuelto más frecuentes. Se lanzaron innumerables rayos de alta densidad, lo que provocó que la temperatura de todo el sistema planetario aumentara en 5 grados centígrados, iluminando el espacio oscuro. Sin embargo, esos ataques no podrían hacerles daño. Faltaban menos de 6 horas para la llegada de la flota glaciana. Hasta cierto punto, fue como una cuenta regresiva de sus vidas. Después de mirarlo por un tiempo, no tenía idea de por qué había logrado calmarse, ya que originalmente se sentía nervioso. Estaba listo para sacrificar su vida. Por favor, informe a los estacionados afuera para que se vayan. No necesitamos su ayuda para esta guerra, dijo Bi Jianping con calma. Sí, alcalde Bi. Un oficial que lo acompañó se quedó atónito y respondió de inmediato. Bi Jianping luego se volvió, mirando por la ventana. Permaneció quieto mientras contemplaba el hermoso paisaje de la ciudad. El resto de ellos podía irse, pero él no pudo, especialmente cuando él era nominalmente el comandante en jefe de la guerra y también la alta dirección. Incluso si la ciudad espacial estaba siendo destruida, tenía que estar en la línea del frente. Durante la propagación de la propaganda de guerra que se había hecho a lo largo de los años, nadie sabía tan bien como el cuánto odiaban los humanos a los glacianos. Los humanos estaban excitados. Para la guerra entre humanos y glacianos, los humanos definitivamente no podrían aceptar a un desertor. Debe haber una persona que asuma la responsabilidad por el fracaso de la guerra. Al que se le otorgaba la autoridad tenía que asumir la responsabilidad, a pesar del hecho de que estaban siendo derrotados por algunos factores objetivos y no por su culpa personal. En ese momento, una alarma se escuchó repentinamente en la sala de comando de guerra, creando un revuelo en la sala. Sin embargo, antes de que se realizara una investigación adicional, la alarma dejó de sonar abruptamente. ¿Qué pasó?, preguntó Bi Jianping, manteniéndose tranquilo. Hubo una fuga de datos inusual en el sistema, como si hubiera sido hackeado. Curiosamente, se recuperó después de un tiempo. Bi Jianping estaba aturdido. Poco después, sintió que la situación era algo familiar, como si se hubiera encontrado con esto antes. ¿Es esta una situación normal? Es menos probable que suceda. La computadora cuántica utilizada en la plataforma de control del arma de la defensa espacial es de una nueva generación. Su capacidad computacional es más que suficiente, a menos que fuera una intrusión en la red. De lo contrario, es imposible para esto. Los glacianos han activado el modo de vuelo superluminal. Según nuestra estimación, en tal situación, no pueden hacer nada más que viajar. Tal vez la onda espacial haya afectado a nuestros dispositivos electrónicos. Haremos una revisión de inspección para más detalles, dijo el oficial mientras su rostro se ponía serio. Sin embargo, Bi Jianping ya no estaba prestando atención a lo que estaba diciendo. Parecía que la voz del oficial resonaba desde lejos y no tenía ni idea de qué estaba hablando. De repente recordó por qué la situación le parecía familiar. Fue porque sucedió exactamente de la misma manera anterior cuando apareció esa persona. Podría ser que finalmente los estuviera ayudando. Rápidamente levantó la cabeza, mirando a la pantalla central. Sus ojos brillaban, como si pudiera ver a la persona que era tan poderosa como Dios mirando a las flotas glacianas fríamente a través de la pantalla. Mientras el pensamiento pasaba por su mente, se estremeció. ¿Quién querría morir si hubiera una oportunidad de sobrevivir? Con el paso del tiempo, sufría terriblemente. 6 minutos pasaron. La voz del sistema de inteligencia artificial hizo eco a través de toda la sala. Se ha detectado que uno de los buques de guerra del oponente ha abandonado la flota y ha sido destruido por nosotros. La sala de repente se quedó en silencio. Todos tenían una expresión de asombro en su rostro, ya que era increíble. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. 10 segundos después, otro buque de guerra glaciano había sido destruido. Luego vino el tercero, el cuarto, y por último el quinto. Uno de los buques de guerra parecía haber sido alcanzado por una munición de tanques de antimateria fusionada con el mecanismo de defensa de la antimateria. La explosión fue 100 veces más brillante que la luz solar y el espacio se iluminó en un instante. Al parecer, todo el mundo estaba petrificado, ya que se habían quedado quietos. Incluso se podría escuchar un alfiler caer en el pasillo, ya que solo se oía la voz de la inteligencia artificial. Cada vez que se escuchaba su voz, era como un sueño poco realista para los humanos. Según una investigación que se ha hecho, todos los objetivos han sido destruidos. La guerra ha terminado en solo un minuto. La ola espacial que representa a la flota glaciana había desaparecido por completo. Solo 7 naves espaciales rotas se podían ver en la pantalla, colgando silenciosamente en la quietud mortal del espacio. Era similar a un ataúd frío. Capítulo 555. Sensación.
Cuando era la 1 de la tarde, en el área experimental de moldeo magnético, Kui Wai-Chuan estaba en su prenda protectora, llevando a cabo el experimento final en un moldeador magnético inteligente junto con dos de sus asistentes. Un moldeador magnético inteligente era un dispositivo de moldeo de metal. Podría dar forma precisa al metal ejerciendo una fuerza magnética sin la necesidad de forjarlo o moldearlo. En comparación con los métodos de forjado tradicionales, algo bueno sobre el método de moldeo magnético era que tenía una alta precisión en los casos en que no se requería la puesta en servicio y el mantenimiento de los productos. Una vez que se formó, no habría rebabas y superficies desiguales. Se podía usar directamente después de la fabricación. Su efectividad era 1000 veces mayor en comparación con los métodos tradicionales. Ahora era ampliamente utilizado en la industria. El proyecto de investigación actual de Kui Wai-Chuan se mejoró aún más, ya que el producto final solo se podía producir utilizando el moldeador magnético. Kui Wai-Chuan tuvo esta idea de la impresión 3D. Antes del apocalipsis, la impresión 3D solía ser un término muy popular. Sin embargo, no se desarrolló más a lo largo de los años y fue casi eliminado por la sociedad. Ya sea los glacianos o los humanos, la técnica 3D rara vez se usaba. Una de las razones fue que, en comparación con el moldeador magnético, la técnica de impresión 3D no tenía ventajas aparentes. El moldeador magnético era simple y fácil de usar y había inhibido totalmente y reemplazado el desarrollo de la tecnología de impresión 3D. Por otro lado, hubo una falla sin solución en esta técnica. Su producto final no era lo suficientemente fuerte y era inevitable que aparecieran agujeros finos en la microestructura del producto final, lo que a su vez afectaba a la resistencia estructural del material. Sin embargo, el concepto todavía podría ser tomado como referencia. El moldeador ahora se había construido refiriéndose al concepto 3D. ¿Has registrado los datos en el plano del producto?, preguntó Kui Wai-Chuan con su voz ronca. Desde que comenzó el proyecto, permaneció en el laboratorio constantemente durante un total de 2 meses. Afortunadamente, estaba a punto de terminar ahora. Lo he grabado justo ahora. El asistente respondió de inmediato. Aún así, hizo una última comprobación. Como investigador, tendría que ser muy cuidadoso. Entonces vamos a encender la máquina. Kui Wai-Chuan ordenó. Otro asistente inmediatamente dio un paso adelante y lo activó. A medida que la corriente eléctrica fluía a través de él, el moldeador magnético zumbaba instantáneamente. La máquina no era grande, solo era del tamaño de una mesa pequeña. Sin embargo, tenía una función increíble. Si se inventara antes del apocalipsis, tal vez incluso una ciudad industrial con una población de más de 10.000 personas todavía no podría activarlo, ya que los átomos del metal avanzado estaban densamente empaquetados. No era fácil moldearlo. Sin embargo, tal consumo de energía en estos tiempos era similar a una llovizna. El uso de electricidad solo por el laboratorio de Kui Wai-Chuan había superado el punto crítico de 10.000 millones de kilovatios solo el mes pasado. Con respecto a las industrias de gran tamaño que construyeron los buques de guerra, el uso de electricidad por día sería el consumo total de electricidad de toda China durante varios años. La salida de fuerza magnética es estable. El tiempo de reblandecimiento del material está bajo control. El ruido de la máquina es normal. El programa está funcionando sin problemas. El asistente comprobó las condiciones de funcionamiento de la máquina. Kui Wai-Chuan se mostró satisfecho y asintió con la cabeza. Logró ver los cambios del metal a través del vidrio antirradiación de la máquina. Pudo ver que el metal se expandió ligeramente a medida que una gran fuerza magnética se ejercía sobre él. Se suavizó rápidamente como un líquido, convirtiéndose en un objeto de forma redonda que parecía bastante plano. Al mismo tiempo, el metal restante fue colocado a un lado. La fuerza magnética ejercida sobre su superficie fue controlada con precisión, cambiando de manera rápida y precisa. Después de más de 10 segundos, ya que no se detectaron materiales adicionales, la máquina pronto dejó de funcionar. Como se había enfriado ligeramente, el asistente le pasó el producto final y luego comenzó a probar. Aparte del cristal, se trataba de un antiguo reloj mecánico antiguo de resorte. Sus componentes internos se crearon automáticamente de acuerdo con el programa de la máquina de moldeo. El reloj encaja perfectamente y uno no podría desmontarlo. Por supuesto, no había necesidad de hacerlo ya que no se estropearía sin importar cuánto se lanzara. Podría usarse hasta 10.000 años hasta que el metal avanzado se corroyera finalmente a medida que pasaba el tiempo. El ambiente era inusualmente pesado y todos parecían deprimidos. Fue porque, desde la tarde, no se escucharon noticias sobre la guerra. Todos estaban preocupados de que algo malo hubiera pasado. Sin embargo, cuando la máquina había pasado todas las pruebas, todos parecían felices y una sonrisa estaba pegada en sus caras. Fue un logro influyente. Todo el mundo podría imaginar el efecto sensacional, así como el honor y el estado asociados con él una vez que se aprobaran la máquina. No se aplicaron muchas de las tecnologías en la creación de esta máquina y, por lo tanto, sería un nuevo concepto como máximo.
Solo podía producir algunos productos de tamaño pequeño y sus funciones eran limitadas, ya que solo podía moldear una sustancia individual. Sin embargo, era considerado como un logro pionero. Un día, sería capaz de construir un gran buque de guerra. ¡Bam! De repente, la puerta del área del laboratorio se abrió con un golpe. Kui Wai-chan y el resto fueron tomados por sorpresa. Cuando se dio la vuelta y estaba a punto de regañarlo, la persona dijo nerviosa, nosotros. Esa persona solía ser un introvertido. Sin embargo, durante este momento, su rostro enrojeció y respiraba rápidamente. ¿Qué pasó? Dime despacio. Kui Wai-chan parecía haber sentido algo y respiraba un poco más rápido. Nosotros, hemos ganado. La guerra ha terminado. Rápido, lee las noticias rápidamente. Kui Wai-chan era un hombre que era estable. Sin embargo, justo cuando escuchó las noticias, sintió que su cuerpo se estaba relajando. La felicidad llenó su corazón, se sintió como un sueño para él. Era increíble y entonces preguntó ¿qué es eso cierto? ¿Cómo podría ser? No, ¿cómo podrían los glacianos? Yo, no puedo creerlo también, pero realmente hemos ganado la guerra. Kui Wai-chan accedió de inmediato a Internet a través de un terminal de comunicación personal en su ojo. Se dio cuenta de que había noticias sobre su victoria en Internet. Se estaba haciendo más ruidoso afuera y el ruido se hacía cada vez más fuerte. Vamos, la gente está celebrando afuera. El personal ya no se veía aburrido. Su rostro se enrojeció. Luego agarró a Kui Wai-chan y corrió hacia la puerta. Las noticias sobre la victoria humana se extendieron rápidamente a la nueva ciudad espacial. Había una atmósfera emocionante alrededor de la nueva ciudad espacial. La gente celebraba en las calles. Algunos de ellos bailaban entusiasmados y otros lloraron para desahogarse también. La gente había reprimido su ansiedad durante demasiados años. Ya sea antes o después del apocalipsis, una fuerte sensación de inseguridad persistió en las mentes humanas, especialmente cuando detectaron que venían los glacianos. El aura opresiva había alcanzado su punto máximo. Los preparativos que habían hecho en los últimos 3 años y las noches de insomnio que habían tenido en los últimos 3 años ahora se podían olvidar. La gente estaba muy emocionada. Fue la victoria tan esperada para los humanos. Luo Yuan llegó tranquilamente a la nueva mansión que fue construida exclusivamente para él en la nueva ciudad espacial sin alertar a ninguno de ellos. Cerró los ojos mientras escuchaba a las personas que gritaban de alegría. Una sonrisa satisfecha se podía ver en su rostro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.